la almena de la Ciudadela. El edificio singular y todos los que están en su misma avenida fueron construidos sobre terreno que pertenecía al ejército español. El Ayuntamiento de Pamplona adquirió esos terrenos en los años 60 para levantar un nuevo ensanche de la ciudad. Un ensanche que obligó a derribar los muros del extremo norte de la Ciudadela. Pero ¿cuál era exactamente la función de la Ciudadela? La Ciudadela es una fortaleza que se construyó en 1571 por encargo de Felipe II, puesto que Pamplona era la llave del reino, ¿no? Teníamos aquí muy cerca a los franceses y era un sitio estratégico para defender, digamos, el resto de la península. Y lo que hace es tirar las viejas murallas, la vieja ciudad se amplía y se reutilizan esas viejas piedras para construir, digamos, la Ciudadela que tenemos hoy aquí a nuestra espalda. Frente a los avances en técnicas de artillería, técnicas bélicas, lo que querían era modernizar y situar pues, la plaza de guerra de primer orden como era Pamplona, plaza estratégica, frente a los invasores o posibles enemigos que teníamos tan cercano, digamos, a tiro de piedra, ¿no? Teníamos a los franceses aquí y a los propios pobladores de Pamplona. Ester Elizalde Marquina es doctora en Historia del Arte por la Universidad de Navarra y autora de numerosos libros y artículos sobre las fortificaciones de Pamplona. Ella nos explica que la Ciudadela fue construida para defender a las tropas también de los habitantes de Pamplona. Uno de los ingenieros del rey Felipe II apuntó: Pamplona ha de tener un muy principal castillo, porque estando aún fresca la memoria del gobierno de su rey natural, todavía es necesario asegurarse también con una fuerza de sus voluntades. La obra deberá servir para defenderse del peligro extrínseco, pero también intrínseco. Por eso el antiguo castillo de Fernando el Católico acabó siendo desmontado piedra a piedra por culpa de la Ciudadela. Estaba situado en lo que conocemos hoy como la Plaza del Castillo, tan conocido en Pamplona. Pierde su utilidad defensiva con esta moderna Ciudadela y bueno, utilizan ese inútil ya castillo como cantera vecina y cantera barata. Las piedras del viejo castillo y de las viejas murallas son las mismas que conforman, todavía hoy, los muros de la Ciudadela. Esta plaza fuerte fue construida por el ingeniero militar italiano Giacomo Palearo, responsable también de históricas fortificaciones en Ibiza, Mallorca, Menorca, Gibraltar o Portugal. Y sus construcciones, inspiradas en diseños militares del mismísimo Leonardo da Vinci, tenían casi siempre forma pentagonal, una forma que también está presente en el edificio singular. Su planta es pentagonal, y en ese pentágono se alzan 3 torres, una cuadrada, con 12 pisos, y 2 pentagonales, con 14 pisos cada una. Son esos pentágonos los que evocan el pasado de esta moderna almena, y desde su azotea vamos a rapelar. Los técnicos de Asaken suben desde el sótano con todo el equipo necesario para rapelar, y tardan en subir, porque a las 14 plantas de la torre hay que añadir 3 plantas de la base del edificio singular, y ya en la azotea, las escaleras nos elevan una planta más para llegar a la terraza más alta. Así que en realidad rapelaremos un total de 18 pisos, aunque oficialmente la torre solo tenga 14. Pero antes de descolgarnos, volvamos a la Ciudadela para descubrir la historia más asombrosa sobre esta fortificación. La historia de cómo los franceses la conquistaron disparando bolas de nieve. Vienen en 1808, Guerra de la Independencia, aparecen los franceses en Pamplona y bueno, les dejamos pasar pacíficamente, incluso en la Ciudadela se les daba una comida diaria y en una de estas camuflaron las armas debajo de sus ropajes y vinieron a por la comida diaria que se les ofrecía aquí en la Ciudadela. Como había nevado, era 15 o 16 de febrero, supongo que haría el mismo frío que ahora o menos. Empezaron a jugar con una batalla de bolas de nieve, lo más ingenuo y divertido para los centinelas pamploneses que estaban aburridos allá. Se distrajeron y en lo que se distrajeron los franceses los desarmaron y se hicieron con la Ciudadela. Se ganaron la confianza, sí, les dieron de comer, les disteis de comer, les ayudasteis y acabaron... Se aprovecharon de nuestra hospitalidad y bueno, de la ingenuidad de esos centinelas que se dejaron pues, distraer por esa gran conocida batalla de bolas de nieve. Por asombroso que parezca, los franceses usaron tácticas muy parecidas
para tomar el Castillo de la Mota en San Sebastián, la Ciudadela de Barcelona o el Castillo de Montjuïc. Pero aún así, el hecho de ser conquistada con bolas de nieve demostraba que la Ciudadela de Pamplona había perdido su utilidad como enclave defensivo. Se le hicieron reformas y mejoras para intentar adaptarla a los nuevos tiempos, pero ya no era fiable como fortaleza. En el siglo XIX, debido a la carestía de medios económicos, ya no se van a realizar esas mejoras, y menos mal, porque proponían la destrucción total de la ciudadela. O sea que menos mal que faltaba ese dinero para llevar a cabo esos proyectos, porque si no, no estaríamos aquí hoy hablando de nuestra ciudadela. Lo siento, pero no puedo hablar. ¿Del frío? Del frío. Sí. ¿Ves? No soy la única a la que le pasa, ¿eh? Pasa. En los meses más fríos, la temperatura media en Pamplona es poco más de 1 grado. Hay unos 40 días de heladas entre noviembre y marzo y unos 300 días nubosos en todo el año. Son datos del Ayuntamiento de Pamplona. Y si con ese frío cuesta hablar, todavía costará más rapelar. Arantxa tendrá que entregarse a fondo para descender en rappel desde una de las torres pentagonales del edificio singular. Precisamente vamos a bajar por uno de los 5 lados del Pentágono y a mitad de camino nos encontraremos con un experto en este edificio. Y algunos os preguntaréis, ¿cómo que a mitad de camino? ¿Va a asomarse por alguna ventana a hablar con nosotros? No se va a asomar por ninguna ventana. Y sí, va a ser a mitad de camino, porque este edificio tiene truco. El truco del edificio está en su 8ª planta, pero no lo desvelaremos todavía. Primero hay que revisar todo el equipo por última vez antes de iniciar el descenso. Y recordad siempre que el rappel es una actividad de riesgo, que solo debe practicarse bajo la supervisión de auténticos profesionales como los técnicos de Asaken. Aunque estos profesionales también pasan frío. ¿Qué te pasa? Ya, las manos, ¿eh? ¿A que duelen? Pero de dolor, muero de dolor. Haz así, haz así. Es que yo si me pego me duele. Es que a mí me duele, ¿eh? Hay que hacer círculos con el brazo. Va la circulación a la punta de los dedos si haces así. Sí, ¿a que sí? Estoy sentada, pero los pies los tengo en el suelo. Es que cuanto menos tiempo tenga colgando los pies, pues mejor. Por la circulación, más que nada, que lo sepáis. Un dato que pocos saben es que hubo hasta 15 inscripciones de estudios de arquitectura cuando se presentó a concurso la construcción de un edificio en este enclave. Pero al final solo se presentaron 7 proyectos, porque las bases no eran fáciles de cumplir. Los edificios propuestos debían respetar el viejo espíritu de la ciudadela, pero representar además la modernidad del siglo XX. Y esa modernidad se reflejó en este edificio singular a través de su 8ª planta, la más singular de todas. Y así se ve el edificio singular en Basque Country Vertical. Son 70 metros los que nos separan del suelo, pero sin subir hasta aquí no se puede comprender la conexión entre este edificio y la vieja ciudadela que se contempla ante él. Son quizás las mejores vistas de toda Pamplona, y lo único que impide disfrutar de ellas, además del frío, es el viento. En la bajada debemos tener cuidado con el viento porque mis instalaciones están muy cerca del borde y entonces yo tiendo a salirme del edificio, a hacer pie. Entonces eso es muy peligroso, tanto por las cuerdas, bueno, por seguridad en general. El viento nunca es bueno cuando hablamos de trabajos verticales. Así que vamos a ver si no nos da muchos problemas y podemos bajar sin balancearnos mucho. Hay que tener mucho cuidado con el viento. Y yo además tengo que tener mucho más cuidado porque peso poco y entonces tengo tendencia a moverme más que una persona con más peso que yo. Arquitectos de peso fueron los que dieron forma al edificio singular, y entre ellos destaca el navarro Javier Guibert, responsable de otras emblemáticas edificaciones de Pamplona, como las Torres Huarte o las Torres Serroz. Pero su obra maestra es el edificio singular, construido en solo 5 años entre 1971 y 1976. Y ya nos estamos acercando a la primera parada de nuestro recorrido de hoy, el piso número 8. Vamos allá. A punto de llegar al piso clave del edificio, el frío parece un problema ya olvidado, pero en un descenso vertical todo puede complicarse en solo un segundo, con un simple golpe de viento. ¡Me voy!
¡El viento me lleva para afuera! Fermín, ¿me puedes agarrar de la pierna? ¿Llegas? Es que... Sujétame, ¿eh? Vale, me voy. El viento. Por suerte para nosotros, el golpe de viento ha coincidido con la llegada, por fin, a la 8ª planta. Una planta con una oportuna verja a la que agarrarse, pero sin ventanas, sin pisos y sin paredes. Con una planta así, imposible dudar de la singularidad de este edificio. Y ya llegamos a lo que sería el 8º piso, que como vemos es una planta totalmente despejada. Y se nos ha ocurrido que es el sitio ideal para encontrarnos con el experto en el edificio singular. Javier Azanza, profesor de la Universidad de Navarra y miembro de la Cátedra del Patrimonio y el Arte Navarro. Javier, ¿qué mejor sitio que este para hacerte la entrevista? Pues la verdad es que sí, esto le llamo yo una cita de altura, Arantxa. Lo único que con estas rejas de por medio casi parece más un vis a vis carcelario. Eso sí, si tienes intención de rescatarme, por favor que no sea bajando, búscame otra salida menos peligrosa. Pues yo me había traído el plan maestro preparado, pero tiene que ver con cuerdas, altura... Pues lo veo complicado, quizás utilizo luego las escaleras mejor. Muy bien, Javier. José Javier Azanza es también doctor en Historia por la Universidad de Navarra y subdirector del Departamento de Historia del Arte en esa misma universidad. Ha escrito un libro sobre la transformación de los espacios militares en Pamplona y nos va a explicar por qué es tan especial esta 8ª planta del edificio singular. ¿Por qué esta planta está despejada? ¿No hay pisos? ¿No hay oficinas? Sí, es curioso, ¿verdad? La verdad es que es una de las características que llevaba el proyecto ganador del concurso para la construcción del edificio. Y es que a media altura, en la 8ª planta, se planteaba una planta libre ajardinada, precisamente para disfrute, para recreo de los vecinos, lejos, alejados de lo que era pues, el tráfico y la contaminación de la calle. Por eso hay bancos, incluso, bancos que nos podemos encontrar todos los días en la calle, pero nunca efectivamente, en un 8º piso. Precisamente porque se convertía también en una especie de mirador hacia la ciudad. También resultaba muy interesante toda la parte inferior del edificio, que en realidad tampoco estaba destinada a viviendas, sino a lo que era un uso comercial. Tenía esa intención de ser un centro comercial, lo cual le daba además un carácter pues, bastante moderno y bastante novedoso a toda esta zona de la ciudad. Porque imagino que bueno, lo que ahora nosotros acostumbramos a llamar centro comercial, en los años 60 no sería habitual. Pues no, en Pamplona la verdad es que no era tan habitual, como tampoco lo era algún otro de los aspectos que había en torno al edificio, como por ejemplo una rampa o paso elevado que se programó precisamente para salvar lo que era la zona de la Avenida del Ejército y conectar con el futuro barrio de San Juan. Finalmente la rampa no llegó a construirse y la planta 8ª tampoco se convirtió en el espacio ajardinado del que se hablaba en el proyecto inicial, aunque sea ciertamente un espacio de recreo. Pero lo más importante del edificio singular es la forma en que logró conectar el pasado con el futuro. De hecho, ten en cuenta que el edificio se levanta en un punto estratégico de la ciudad. Según hacia donde miremos, nos encontramos con que tenemos la parte histórica, el casco antiguo, tenemos la zona fortificada de la Ciudadela o, a mis espaldas, todo lo que fue la nueva expansión del tercer ensanche hacia el barrio de San Juan. Y por lo tanto era un edificio además que tenía que convertirse en una construcción moderna de su época, del siglo XX, pero a su vez también reflejar y respetar el sector histórico de la ciudad en el que se levantaba. Y por eso una de las bases obligatorias del concurso de proyectos era precisamente el hecho de que el edificio mantuviese un cierto paralelismo con el recinto fortificado de la Ciudadela. El proyecto ganador respetaba precisamente esa planta pentagonal, en cierta manera como almena o como atalaya al lado de la propia Ciudadela. Es lícito, por tanto, referirse a este edificio como la Almena de la Ciudadela. Una almena que aloja 56 viviendas y 66 apartamentos en 3 torres separadas que permiten, además, el paso de la luz entre ellas. De ese modo el edificio evita el efecto pantalla, lo que lo hace todavía más singular. Desde luego singular es, y además el punto de vista que tenemos en Basque Country vertical, mucho más singular todavía, porque lo vemos en vertical. Y a nosotros todavía nos quedan unos metros para llegar hasta el suelo y ver la zona comercial que comentabas antes, así que yo me despido, nos vemos abajo, porque voy a proseguir con el rappel, si el viento nos deja, porque nos está dando problemas. Y bueno, veremos a ver qué pasa.
Al llegar abajo, desvelaremos al fin cuál es el verdadero motivo por el que este edificio recibió el nombre oficial de Edificio Singular. Pero hasta entonces, cuidado, porque el último tramo en rappel es siempre el más arriesgado. El frío, el viento y el cansancio reducen los reflejos y la capacidad de atención, y hacen falta los 5 sentidos para descender, al fin, desde el techo de Pamplona hasta el mismísimo suelo. ¡Salgo del edificio! Y ya está, el viento es una pasada. Hay las manos frías. Sí. Y la espalda no te digo yo cómo la tengo. Me estaba entrando un fresquito por aquí. Entre el frío... Es que tengo tanto frío que no puedo decir ni frío. Entre el frío y el viento, madre mía, qué bajada. Y luego la paradita en el 8º piso ha estado entretenida. Sí, la verdad es que, bueno, por lo menos teníamos rejas para agarrarlos, porque si no yo me salía del edificio. En la reja estaba José Javier Azanza desvelando las claves de este edificio. Pero todavía no sabemos por qué se le dio, oficialmente, el curioso nombre de Edificio Singular. Son varios los motivos, comenzando por el hecho de que incluso hubo que modificar las ordenanzas municipales de urbanismo para poder levantar un edificio de esta altura. En segundo lugar, como señalábamos, por ese lugar estratégico en el que se emplaza, en un punto singular también de la ciudad. Edificio singular también por los propios materiales que se emplearon de primera calidad e incluso por su volumetría y por su altura y por esa característica de ser 3 edificios en realidad y no tener ese efecto de pantalla en caso de haber sido una única volumetría. Y por lo tanto son toda una serie de características las que lo convierten en un edificio singular. En 1967, cuando todavía aquí no había ningún edificio, la Comisión de Urbanismo de Pamplona redactó un informe con los requisitos que debían de cumplir todos los proyectos que se presentaran a este solar. Y como está muy cerca de la Ciudadela, uno de los requisitos decía textualmente que el edificio que aquí se levantara debía ser una construcción singular. Y de ahí viene el nombre. Todo el mundo se quedó con la palabra singular y acabaron poniéndole ese nombre al edificio. Así se ve el edificio singular en Basque Country Vertical.